con la responsabilidad de compartir la verdad contra las oscuras corrientes de estos últimos días. Llega a ti el programa A los pies de Jesús el Maestro, donde encontrarás enseñanzas bíblicas para la edificación de la iglesia. Y ahora, con ustedes, el hermano y predicador Rubén Hernández. Juan capítulo 7, versículo 38 y versículo 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, solo la primera frase que dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vea cómo comienza nuestro versículo 38. Es Cristo quien está diciendo estas palabras. El que cree en mí, es decir, por la fe en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En otras palabras, el Espíritu Santo se recibe al creer en Cristo, al creer en Jesús, al creer en su muerte y resurrección. Y es así porque cuando creemos en Cristo, es cuando nuestros pecados son perdonados. Nuestro pecado es removido por nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y una vez que nuestro pecado es removido o perdonado, es cuando ya el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Entre tanto que haya pecado en nosotros, entre tanto que no hayamos creído en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, no hay forma como el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Porque el mismo profeta Isaías dijo: son vuestros pecados los que han hecho una barrera entre vosotros y vuestro Dios. Pero por nuestra fe en Cristo Jesús, repito, en su muerte redentora, en su obra completa, en su sacrificio, por esa fe en Cristo es cuando nuestros pecados son removidos. Hágale cuenta que es como que regresamos al Edén. Antes que Adán y Eva pecaran, había relación con Dios. Ellos tenían comunión con Dios. Una vez que pecaron, se rompió aquella comunión. Ya no hubo más acercamiento a Dios, sino alejamiento. Dios mismo los echó fuera del Edén por su pecado. Pero con Cristo se restaura la relación, la comunión. Y hágale cuenta que regresamos nuevamente a nuestro Edén, donde ya tenemos nuevamente comunicación con Dios, relación con Dios. Por eso dice Cristo: por la fe en mí, es como sus pecados son removidos y el Espíritu Santo viene a vosotros. O sea, nuestra fe en Jesús nos da el Espíritu Santo. Nuestra fe en Cristo es como el Espíritu Santo hace entrada en nosotros. Y este debe de ser siempre nuestro enfoque. Cuando le hablamos a la gente de la salvación, cuando damos testimonio de Cristo, que crean en el Señor, que se les presente que mediante Cristo pueden volver a tener relación con Dios,
comunión con el Señor. De alguna forma pedirle a Dios gracia para que lo que les hablemos les sea atractivo a ellos, de manera que lo reciban. Porque esto de que puedan tener comunión, relación con Dios, no es cualquier cosa. Es lo más glorioso que le puede suceder al ser humano. Es recobrar lo que Adán y Eva perdieron. Y una vez que lo reciban, usted y yo debemos de despreocuparnos de todo lo demás. Porque muchas veces buscamos que las personas acepten a Cristo, Dios nos da gracia, la gente lo recibe, lo acepta, pero luego no los dejamos en paz, porque andamos con un montón luego de normas y reglas, que ahora usted a la iglesia tiene que ir de esta forma, ya no se puede vestir de tal manera, y que ahora ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro. Ya nosotros ahí estamos estropeando lo que Cristo comenzó. Si Él lo comenzó, Él lo va a terminar. ¿Por qué razón? Porque pónganse a pensar, hermanos, si Cristo me dice lo único que necesitan para recibir el Espíritu Santo es creer en mí, pues una vez que el Espíritu Santo viene a las personas por creer en Él, pues hermanos, ya démonos por satisfechos. Ya el Espíritu Santo vino a la vida de la persona y es el Espíritu Santo quien va a obrar ahora en ella. Ya ahora ya hay una nueva ley en la persona, ya hay un Señor que la va a guiar, ya viene a ser parte del rebaño del buen pastor. El buen pastor ha de pastorearla, ha de cuidarla. Nosotros solamente tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y viendo en qué les podemos apoyar, ayudar en cuanto a sus preguntas, en cuanto a sus dudas, buscar la forma de cómo podemos cooperar con su crecimiento espiritual. Pero ya una vez que se convierte en templo y morada del Espíritu Santo, hermanos, ya es cuando ya descansamos. O sea, ya no tenemos que preocuparnos de nada más. Oremos por las personas, hagámosles la invitación a seguir buscando más de Dios, pero no busquemos nosotros querer enderezarlos, ¿verdad? Que de la noche a la mañana dejen esta costumbre que tenían. Tranquilos, hermanos, ya lo más importante ya sucedió en sus vidas. Vino el Espíritu Santo a ellos. Ya el Espíritu Santo estará para siempre con ellos. Dormirá con ellos, se levantará con ellos, comerá con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por nuestra fe en Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Dice algo más, verso 38, una vez más, el que cree en mí, como dice la Escritura, oiga bien, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo será en el creyente, dice Cristo, como ríos de agua viva. Grábese esto, como ríos de agua viva, habla de agua. El Espíritu Santo será en nosotros los creyentes como ríos de agua viva. Y eso de ríos de agua viva está hablando de corrientes. ¿Nunca ha visto usted, tal vez en algún video, alguna película, que va pasando un camión de carga a través de un río? O sea, va cruzando el río.
al otro lado es su destino. Y va muy confiado el camión ahí, porque es de esos camiones de 18 llantas, ¿verdad? Esos pesados. Y encima lleva todavía hay troncos ahí, palos o cualquiera que sea la carga. Y cuando va a mitad del río, las corrientes, hermanos, de esos poderosos ríos, los arrastran. Se los arrastra. Esas son las corrientes de agua viva que habla Cristo, como una figura del Espíritu Santo, como una figura del poder del Espíritu Santo. Corrientes de agua viva, agua fuerte, agua poderosa, agua viva. ¿No ha visto usted las corrientes de esas cataratas? Las cataratas del Niágara. No, hermanos, uno lo ve y aquello es un monstruo. Se asusta no solo con el hecho de acercarse a ellas, siente que lo van a arrastrar a uno. Nosotros nadábamos en muchos ríos de niño allá en nuestro país, pero había un río que le llamaban la Poza del Ahogado. Fíjese, el río de la muerte. Tenía historial de ahogar a muchos ese río, y se lanzaba. Hay buenos nadadores, hermanos, que nunca pasaron por escuelas ni nada de eso, pero se criaron, ¿verdad? Como que desde que nacieron los echaron al agua a que aprendieran a nadar. Sin embargo, a muchos de ellos ese río se los tragaba. Tenía fama, pues, porque tenía unas corrientes que lo absorbían hacia abajo a uno, como un torbellino ahí. Y por más astutos y hábiles que fueran, el río se los comía, hermanos. Esas corrientes de agua fuertes, feroces. Y dice Cristo: date cuenta de lo que hay en ti por haber creído en mí. La potencia, la fuerza, el Espíritu Santo. Ahorita meditamos un poquito más acerca de esto. Ahora consideremos lo que dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Póngase a pensar en esto. Vea la relación que la palabra de Dios nos hace. Habla del Espíritu Santo. Y Cristo dijo: el Espíritu Santo son como ríos de agua viva. Agua viva. Agua poderosa. Y aquí, en Hechos capítulo 2, habla de viento y fuego, como figuras del Espíritu Santo. Agua, viento y fuego. Póngase a pensar en esto. Los elementos
del agua, viento y fuego son tremendas fuerzas naturales. Y posiblemente sean las que mayormente causan daño y destrucción. La agua, esa agua en los mares, cuando se han salido de su lugar, han inundado ciudades completas. Esos tsunamis que les llaman, arrastran con todo. ¿Y qué podemos decir del viento? Esos fuertes vientos que forman unos tremendos torbellinos de aire y también arrasan con todo a su paso. Son fuerzas destructoras. ¿Y qué podemos decir del fuego? Que todo lo devora. Y vea la relación que hace la palabra de Dios. La furia del agua, del viento y del fuego es algo que no se puede jugar con ellos. Fíjate, una vez que se desata su poder, es cosa inútil ir contra ellos. Démonos una idea, hermanos, que aunque son manifestaciones simbólicas del Espíritu Santo, sin embargo, ¿qué están representando? ¿Por qué esta forma figurada de hablarnos la palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo? Agua, viento, fuego. Es para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro ser. Fíjate, poder, fuerza, potencia espiritual, viento, fuego, agua, ríos, corrientes de aguas vivas que arrasan con todo a su paso, vientos huracanados, vientos capaces, hermanos, de arrancar edificios completos y hacerlos pedazos. Fuego devorador que todo destruye, todo quema a su paso. Y dice Cristo, así es el Espíritu Santo en vosotros, una potencia espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Leía yo hace mucho tiempo, aún antes de conocer estas cosas que conozco hoy, alguien puso un mensaje, un pensamiento, un comentario ahí en una de sus páginas de Facebook, un pastor, y más o menos decía así, lo que él escribió: todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo. El Señor ha hecho una obra, ha cambiado nuestras vidas, escribía él, pero debemos reconocer también la fuerza del pecado, que muchas veces somos víctimas y el pecado tiende a zarandearnos a su manera.
Pero Dios es grande en misericordia, escribía él, y Él entiende que somos seres débiles. Por lo tanto, tiene compasión, amor y perdón. Y a pesar de que aquello se veía muy bonito, a mí no me pareció bien. Fíjese. Y sí, toda la gente ahí, amén, pastor, gloria a Dios. Es cierto. Por más que uno a veces busca agradar a Dios, sin embargo el pecado no se lo permite. El diablo siempre estorbándole a uno. Pero gloria a Dios que mi Dios es misericordioso. Y aunque tropezamos y caemos, el Señor nos vuelve a levantar. Y yo dije, no sé por qué no me cuadra bien esto. Y ya con el tiempo, aprendiendo de la palabra de Dios, escuchando predicaciones de mi pastor y sobre todo leyendo estas cosas que estamos leyendo hoy, yo digo, debería de ser al revés. Fíjate, debería de ser todo lo contrario. Que el diablo diga, este creyente, ¿cómo me está causando problemas? Que el pecado diga, constantemente estoy siendo zarandeado por este cristiano. Con él no puedo, por más que busco derrotarlo, hacerlo caer, se mantiene fuerte y firme. En lugar de decir que el pecado nos zarandea a su antojo, deberíamos de decir, por el poder del agua, fuego y viento en mí, soy yo quien zarandea el pecado. Es el diablo el que debe de huir, el que debe de temblar, y no el creyente viviendo en constante temor porque el pecado lo va a derrotar. Ese era un pensamiento para mí en lo personal, un pensamiento derrotista, no era un pensamiento de victoria. Y yo te quiero decir, mi hermano y mi hermana, hemos recibido el Espíritu Santo, potencia, poder de lo alto, poder de Dios, para poder resistir contra toda fuerza del mal. Cristo Jesús en una ocasión dijo, fíjese, Cristo Jesús en una ocasión dijo, sobre esta roca, la iglesia está edificada sobre roca, no sobre arena. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder del Hades, el poder de las fuerzas del mal, no podrán contra el avance de mi iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay potencia espiritual en la vida del creyente. Los que creen en mí, dice Cristo, no van a recibir cualquier cosa. No van a recibir un espíritu ahí para estar ahí constantemente en temor y sintiéndose derrotados, cayéndose y levantándose a cada momento. Eso, hermanos, de estarnos levantando y cayendo, levantando y cayendo, hermanos, ese no es el plan de Dios. Debemos reconocer, tener la revelación de que hemos recibido el Espíritu Santo, que hay fuego, viento, corrientes de agua en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Potencia espiritual. Gloria a Dios. Qué hermoso es dejar de ver a los hermanos por años y luego volvernos a reencontrar después de 5, 10, 15 años y saludarnos y preguntar, ¿cómo está mi hermano? ¿Todavía en los caminos del Señor? Todavía en los caminos del Señor. El diablo no ha podido derrotarnos. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí mismo, hermanos, ya que estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos? ¿Qué dice el capítulo 1? Gloria a Dios. Capítulo 1,
versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Desde luego, no nuestro poder, sino el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, o sea, poder espiritual, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En cuántos ha venido en cuántos ha venido el Espíritu Santo? ¿Y qué dice Cristo? El Espíritu Santo es poder en vosotros, poder espiritual. ¿Te das cuenta lo que hay en nuestro ser, en nuestro interior? Poder espiritual. Poder espiritual, capaz de vencer la preocupación, de vencer el temor, de vencer el pecado. Poder espiritual. Recibiréis poder. Y una vez que reciban poder por la venida del Espíritu Santo a vosotros, entonces sí, vayan por todo el mundo, vayan predicando mi palabra por todos lados, vayan conquistando territorios, vayan destruyendo fortalezas del mal, vayan derrotando al enemigo y saqueando sus bienes. Ahora no van a pelear con vuestras fuerzas. Ahora sí están capacitados para hacerle frente al diablo y a todas sus huestes espirituales. Vayan y derriben las murallas de Jericó. Vayan y saquen a los enemigos de tierras que no deberían de estar habitando. Vayan y venzan. Venzan en Jerusalén, venzan en Samaria, venzan hasta, ¿qué dice? Hasta todo el mundo entero. Venzan, conquisten territorios para la gloria de Dios. Hagan discípulos míos, hagan hijos espirituales. Hermanos, en una ocasión aquí, fíjese, qué curioso, pero hace muchos años, cuando recién llegué a este lugar, cuando comencé a ayudarle a nuestro pastor con el trabajo de oficina. ¿Se acuerda, Panchito, que aquí estaban las oficinas detrás de esta pared? Y aquí trabajábamos. Y me acuerdo que andaba yo preocupado, traía unos problemas, me sentía agobiado y débil espiritualmente, y me salí de la oficina y me vine a orar aquí al altar, a decirle: Señor, ayúdame, Señor, levántame el ánimo, quita de mí esta preocupación. Y en eso, hermanos, aquí, en este lugar, aquí me acuerdo que aquí me arrodillé y puse mis manitas acá y empecé a orar. Y en eso que estoy orando y pidiéndole al Señor fortaleza, me vi como en una, ¿cómo le puedo decir? Como en un terreno muy grande. Habían montañas, no habían árboles, era un terreno así rocoso y solo eran grandes montañas las que habían por todos lados. Y en eso comenzó a tronar el cielo, como cuando va a venir una lluvia fuerte, que comienza a tronar el cielo y alumbrarse ahí las nubes. Y hermanos,
comenzó a llover, pero una lluvia tan fuerte, de esas que hasta le hieren a uno el cuerpo, parecen piedras las que están cayendo encima de uno. Pero luego comenzó todo el cielo a resplandecer por los truenos, los estruendos, los rayos, y el cielo comenzó a tronar. Y yo estaba experimentando, mirando todo aquello. Hermanos, fue una tormenta con rayos, truenos, como dice ahí la Biblia, en donde leímos en Hechos capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo llegó, dice que se escuchó un gran estruendo, como diciendo el Espíritu Santo: ya llegué, ¿verdad? Ya llegó el Señor, ya llegó el patrón. Qué introducción, hermanos. Y así experimenté yo todo aquello. Te digo, era una lluvia que caía, pero con una fuerza que hasta parece que hacía agujeros en el terreno duro ahí. Y el cielo, hermanos, estaba oscuro, pero era iluminado por todos esos estruendos, esos truenos, esos rayos. Una lluvia de rayos, algo glorioso, al mismo tiempo que era aterrador, porque era aterrador aquello. Al mismo tiempo era algo glorioso, ver aquella manifestación de poder. En eso, hermanos, volví en sí y me sentí fuerte, me sentí fortalecido. Fíjate, era como que el Señor me decía: hijo, todo esto que te acabo de mostrar es algo como una manifestación simbólica, vamos a decir, una figura de lo que se mueve dentro de ti, de lo que hay en ti. Fíjate, de lo que hay en ti, poder espiritual, potencia. No sé si me entienden, hermanos. Y créame que no se me olvida esa experiencia, porque fue algo glorioso. El poder presenciar, el poder ver aquel gran acto de poder, y que el Señor me haya dicho: hijo, todo esto está en ti, se mueve en ti, tienes poder suficiente para vencer eso que sientes. Qué hermoso, hermanos. Y ahora entiendo que hablar del Espíritu Santo es hablar de potencia espiritual, es hablar de viento, agua y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Quiera Dios, pues, que podamos tener la revelación de este glorioso poder en nosotros. Ve lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Hoy estamos dándonos cuenta que en todo aquel que ha creído en Cristo hay potencia espiritual. Y una vez reconociendo, creyendo a lo que la palabra de Dios dice, podamos permitir que esa gloriosa potencia del Espíritu Santo nos conduzca en nuestra vida espiritual todos los días de nuestra vida. Y fíjate, ahorita leemos esa escritura, y que nos conozcan como creyentes, fíjate, como creyentes poderosos en Dios, que nos conozcan como creyentes que vivimos una vida poderosa en Dios, porque este es el ejemplo, estas son las pisadas que nos dejaron los creyentes que comenzaron con el cristianismo. Fíjate bien todo lo que estos hombres hicieron, hombres y mujeres. La iglesia que nació en el libro de los Hechos es nuestro supremo ejemplo
de cómo se vive la vida cristiana y cómo se vive en victoria. A pesar que pasaron por infiernos en esta tierra, porque si hubieron creyentes que sufrieron persecución, pruebas terribles, fueron los creyentes del principio, pero no se dieron. ¿Te imaginas? En una ocasión le dijeron a 3 siervos de Dios: si tú no niegas a tu Dios y adoras esta estatua que yo he mandado a hacer, si no lo hacen, los voy a atar de manos y pies, y así vivos los voy a echar a un horno de fuego, y a ver qué Dios los va a salvar de mi mano. Y qué tremendo, hermanos, la respuesta de aquellos 3 jóvenes. Eran jóvenes. Eso de que los jóvenes no quieren nada, no, hermanos. ¿Verdad? Nosotros somos los que a veces dudamos, pero Dios puede hacer grandes cosas con nuestros jóvenes. Y aquellos jóvenes le dijeron: espérate, ¿a poco ni había terminado el rey de amenazarlos? Cuando le dijeron: espérate, no estés gastando saliva con nosotros, ¿verdad? Ahórrala para alguien más. Nosotros no nos vamos a inclinar ante tu ídolo. Un Dios tenemos y a ese vamos a adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que vas a hacer, hazlo ya. Y el rey les cumplió. Los ató de manos y pies y los lanzó al horno de fuego. Al lago de fuego mandó Dios a aquellos que los querían ahí hacer pecar delante de su Dios. Pero les cumplió. O sea, ahí está registrado. Está registrado que el rey los echó al horno de fuego. Así que ellos dieron su vida, por decirlo así, en sentido figurado. Pero no se rindieron. Y una cosa es que al final, desde luego, Dios los salvó. Tuvo misericordia de ellos, y para testimonio del Dios poderoso que ellos tenían, Dios los sacó sin siquiera oler a quemado. Fíjate, la potencia de Dios. Qué glorioso. Pero, hermanos, una cosa es leerlo. Leer de que había un horno de fuego ahí y que ahí estaban aquellos hombres dándoles la opción de ser libres de aquella terrible muerte, y uno dice: gloria a Dios, se mantuvieron firmes. ¿Nos mantendríamos firmes tú y yo o cediéramos? Porque te digo, una cosa es estar allí, ¿verdad? El rey dice que mandó a calentar 7 veces más el horno todavía. Tanto así que los verdugos que lanzaron a esos 3 jóvenes, las llamas eran tan fuertes, el calor tan intenso, que los mató a los verdugos. Y te digo, una cosa es verlo, leerlo, imaginarnos cómo fue aquello, y otra cosa es vivir ese tiempo, hermanos. Esos eran terribles tiempos, pero estos hombres estaban conscientes de quién era Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 20? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Y qué dice? Según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Nos damos cuenta, pues, cómo Pablo estaba consciente del poder que actuaba en los creyentes, de la potencia espiritual que llenaba el ser de aquellos que habían creído en Cristo. Hermanos, ¿a poco no es cierto? Es más lo que murmuramos y nos quejamos y nos lamentamos: pobre de mí, miserable de mí, nadie me entiende, ¿quién me va a ayudar? Que las declaraciones de victoria que hacemos, de firmeza, de poder de Dios.
Pero hoy estamos aprendiendo. Hoy nos estamos dando cuenta del poder que actúa en nosotros. Hermanos, yo la verdad que en lo personal estoy sorprendido con el pastor que tenemos. Yo digo, entre más viejo, y no lo digo por ofenderlo, más travieso se vuelve. Era para que ya se calmara, ¿verdad? Pero no puede estar tranquila su alma. Tiene que estar sacando al diablo, fíjate, de su guarida constantemente, arrebatándole almas. Constantemente tiene que estar llegando a la fortaleza de Satanás, romper sus puertas y abrir las puertas de las cárceles donde tiene a muchas almas cautivas ahí. Y Dios lo ha respaldado, y esto nadie lo puede negar. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios usó a Moisés, a un solo hombre, Moisés, para derrumbar todo un imperio. Fíjate, un solo hombre sacó a aquellas multitudes de israelitas de la fortaleza del imperio, de la potencia más grande en ese tiempo. Egipto no era cualquier cosa, era una potencia mundial que sobrepasaba a todas las demás. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: ve a Egipto con un palo. Fíjate, ni siquiera le dijo: toma una espada. Esa fue una ofensa a Faraón. Faraón bien hubiera podido decir, como dijo Goliat: ¿y qué piensa que soy, un perro que viene con un palo? Por lo menos no me ofendan tan feo, trae una espada por lo menos, pero como que un palo. Dios se ríe de sus enemigos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Al Todopoderoso es algo especial. Una última cita, y esta muy conocida por nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Mira qué hermoso. De amor y de dominio propio. No vemos ninguna debilidad ahí. Poder, amor y dominio propio. Podemos pues como creyentes vivir una vida fuerte, potente en Dios, potencia espiritual, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Meditemos en estas cosas, hermanos. Meditemos en esto que aprendimos hoy, y que al Señor nos extienda más el conocimiento, la revelación de estas cosas. Y si logramos entenderlo, tener la revelación, te digo, plenamente de estas cosas, vamos a ser hombres y mujeres imparables, fuertes, valientes en Dios. Y sobre todas las cosas, vamos a poder ayudar a los demás, ser el hermano, la hermana mayor del otro, buscar ayudarles, confortarles. Nosotros nunca debemos de ser motivo de tensión para los demás, piedra de tropiezo, desánimo, todo lo contrario. Que en nosotros puedan ver, te digo, a un hermano, a una hermana llena de Dios, donde puedan encontrar un refugio, donde se sienta el niño y la niña como que ahí está su padre,
que vela, que guarda, que vigila. Así deben de vernos todos los hermanos, a nosotros, los que entendemos estas cosas. Y que el diablo no nos haga huir. Nosotros mismos somos testigos de estas cosas. ¿Cuántas veces el diablo nos ha visitado por ahí? ¿O a nadie ha visitado el diablo aquí? Está uno muy tranquilo, dormidito ahí, y de repente se te aparece ahí. Pero solo te hace ahí muecas, pero no te toca. ¿A poco no quisiera destruirnos, hermanos? Devorarnos, hacernos pedazos. Pero el mismo diablo le dijo a Dios: pues ¿cómo lo voy a tocar? ¿Cómo voy a tocarte a Job si tienes una tremenda barrera, una tremenda fortaleza alrededor de él, que ni yo mismo puedo penetrar? Hermanos, no voy a seguir, no voy a ir a más. Creo que hemos entendido, y ahora solo falta que busquemos la presencia del Señor en este lugar, que le pidamos al Señor el poder sentirle, poder sentir su poder en este día. Yo quiero invitarles, hermanos, a que oremos. ¿Qué es orar? Y hace unos días el Señor me hacía saber que orar es encontrarse con Él. Así que vamos a encontrarnos con Dios. Vamos a tener un tiempo de comunión con el Todopoderoso. Vamos a invertir un tiempo en su presencia. Y ese poder espiritual, esa potencia espiritual, el Espíritu Santo en ti y en mí, si estás enfermo o enferma, el Señor puede sanar esa enfermedad. Él es el Señor de tu vida y no la enfermedad. El Señor puede hacer la obra. No importa por lo que estés pasando, el buen pastor está siempre dispuesto a apacentarnos, a darnos calma en medio de la tormenta. El Señor puede aquietar ese mar agitado en ti, esos vientos fuertes, y volverse tu vida bonanza, como dice la palabra de Dios, tranquila, serena.